Bueno, les decía, y vamos a hablar un poquito de política de Río Negro, de las elecciones que se vienen, desde el 13 de agosto, las PASO, que vamos a estar, por supuesto, desde la radio y de los portales de noticias nuestros cubriendo todo el día. Y una de las candidatas es Lorena Villaverde, es candidata a diputada nacional por el sector que lidera Javier Milei a nivel nacional, Libertad Avanza. Espero no equivocarme con el nombre del partido político, porque hay muchos y si no lo leo puntualmente a veces me equivoco. Pero bueno, es el sector de Milei, así lo identifica toda la gente. Villaverde es empresaria en Las Grutas y según lo que uno lee, de los que saben del tema, por ahí en algunos artículos de opinión y demás, este sector político en Río Negro también, para las próximas elecciones, digo también porque a nivel nacional a Milei siempre se lo coloca allí arriba en las encuestas, ¿no? No sé qué pasará después, pero parece que en Río Negro también tiene muy buenas posibilidades. Vamos a charlar de esto con Lorena Villaverde, ella está en línea. Lorena, buen día, Gustavo Bosco la saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día Gustavo, buen día a toda tu audiencia. Gracias a Dios estoy muy bien, muy bien. Bueno, Trabajando fuertemente. muchas gracias por atendernos. Bueno, ahora está trabajando por ahí en la campaña, pero es empresaria en Las Grutas. ¿A qué se dedica Lorena puntualmente? Bueno, toda mi vida he ejercido en el sector privado y hoy puntualmente estoy con un desarrollo inmobiliario aquí en Las Grutas, pero bueno, me desarrollé desde mis 21 años con todos emprendimientos privados. Después en el área de comunicación tuve una empresa también destinada al marketing turístico deportivo. Uh-huh. Luego almacenamiento y distribución de combustibles. Hice un puerto en la localidad de Ramallo, donde bueno, se trabajaba sobre la generación energética alternativa, con lo cual, bueno, siempre en el área de la empresa. Después cuando volví nuevamente ya a mis pagos, porque yo soy nacida acá, decidí desarrollar, bueno, de los campos familiares, un desarrollo urbano que bueno, ahí estamos llevándolo, pese a todas las dificultades que uno vive en esta querida Argentina y la provincia, bueno, lo sobrellevamos. Como Bien. todos los días te levantás vos, me levanto yo y se levantan los que nos escuchan a trabajar en la diaria. Claro, se lo preguntaba, me metía un poquitito en su vida porque generalmente nosotros llevamos ya casi, o sea, más de 30 años de programa y generalmente los candidatos históricamente son ya políticos o han sido candidatos o quieren reelegir, etcétera, etcétera. Así que podamos hablar con alguien que viene del sector privado me parece muy interesante y le pregunto por qué el interés de volcarse a la política. Siempre que pasa esto también le consulto a los entrevistados ¿qué les dijeron desde su entorno, su familia, sus amigos? Le habrán dicho, no, quédate donde estás, no te metas en ese plano, o no, o al contrario, le incentivaron para seguir adelante. Bueno, en realidad uno viene escuchando a nuestros abuelos, a nuestros padres, en un permanente quejarse, ¿no? De cómo venimos, y yo tengo 49 años, y esto lo llevo a hacer desde que tengo razón, digo, en una vida adulta, desde los 18 años escucho no te metas, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, pero la realidad, Gustavo, es que cuando uno atraviesa determinada cantidad de vicisitudes empresariales, y uno ve que el hartazgo llega a un nivel de que no sabemos cómo seguir. Nosotros los empresarios estamos totalmente desprotegidos, tanto como los trabajadores. Yo digo, tengo 15 años por delante. Quiero brindarle a mi comunidad, a mi sociedad y por sobre todas las cosas darles a mis hijos un ejemplo de lucha. Tengo 2 niños, uno de 11 y otro de 12. Y quiero que tengan como ejemplo a una madre que se animó a romper el status quo y de que cuando ven algo que no está bien se involucren y se comprometan. Eso es lo que mayormente me motivó y bueno, al ver nuestras localidades, en el deterioro, la decadencia, por ejemplo, de mi comunidad, porque yo fui candidata a intendente en estas últimas elecciones, es mi primera incursión en la política, Uh-huh. y me fue, entiendo yo, relativamente muy bien, porque nosotros estamos festejando en Argentina 40 años de democracia. En San Antonio, Las Grutas y el Puerto, hace 22 años que estamos siendo gobernados por los mismos, que además ustedes verán que se juntaron todos en varias listas, todos Sí. juntos, pero son los mismos. Uh-huh. Nosotros en 60 días, 70 para ser concreta, armamos una estructura en la que participamos y logramos ingresar con un concejal. Creo que es el claro mensaje de una sociedad que necesita cambios.
Y entonces, en ese sentido, uno ve que la mala función de los políticos que nos gobiernan hace 20 años, no sé, van a un estancamiento total de la economía, la falta de empleo privado, aumenta por esto la pobreza y la indigencia, y obviamente la deserción escolar. Entonces digo, ese fue el motivo principal por el cual dije, me voy a involucrar y me voy a comprometer. Ajá, bien, bueno, y después que se involucró con esa campaña a la Intendencia y ahora a la Diputación Nacional, ¿no se arrepintió nunca? Al contrario, ¿le dieron más ganas? ¿Cómo fue? Mira, debo reconocer que todo el aparato permanentemente se desmotivan, se desmoralizan, generan operetas y por supuesto acciones en contra permanentes, principalmente de las mujeres, para que uno se desanime y se desaliente. Pues a mí me hace más fuerte. Yo siento que cada vez que he atravesado distintas cuestiones en mi vida personal, me han hecho más fuerte. Y bueno, en esto entiendo que es lo mismo. O sea, cuantas más trabas uno tiene, más se prepara para poder sortearlas. Y arrepentirme, no, para nada, Gustavo. La verdad que estoy convencida de que quiero dedicarme los últimos años de mi vida, digo, profesional, laboral, para hacer un cambio en nuestra querida Argentina, que es el momento que siento además que justamente a partir de la figura de Javier Milei y el proyecto liberal, es donde nosotros, los que nos sentimos decepcionados de los partidos dominantes, invitados en el poder, nos dio lugar para comprometernos y generar propuestas que de verdad siguen a la gente y que, bueno, tienen un interés de volver a la Argentina con dignidad, donde los derechos humanos son de todos, no de los delincuentes. A jugar por los hechos, ustedes lo ven ahí a diario, ¿no? En la sociedad de mierda, los delincuentes terminan haciéndose dueños de nuestras vidas. O sea, el mismo intendente de ustedes está pidiendo a gritos desesperado que por favor los legisladores provinciales hagan algo con la ley y con la justicia, ¿no? Sí, sí. Esto es producto de la pobreza que sigo aumentando, la deserción escolar, y una justicia que no castiga con rapidez, los gobiernos que no invierten en equipamiento, en aumento de sueldos de la policía, terminamos nosotros siendo rehenes de los delincuentes. Bien. Si accede Javier Milei a la presidencia y usted a la Diputación Nacional, por lo que se dice, los legisladores del sector de Milei y Libertad Avanza van a ser muy importantes para negociar con en ese caso sería la oposición, para la cantidad de cambios que quiere hacer Milei, ¿no? Entendemos que sí, y nosotros estamos seguros de que es el único que puede llegar a transformar y generar estos cambios verdaderos en la Argentina. Nos han demostrado que estos últimos 20 años nos han llevado a una mayor pobreza y a una falta total de acción respecto de los cambios que se necesitan. Nos gobierna una casta que no conoce, pareciera la realidad que sentimos el resto de los argentinos. Digo, ni vos, ni que nos está escuchando, viven encerrados en sus despachos, provistos de grandes sueldos y todo tipo de privilegios, ni vivienda, ni autos, ni choferes. Nosotros, todo eso lo pagamos nosotros con los impuestos y no somos dueños de los privilegios. Creo que Javier es el único candidato que puede hacer algo por todo este cambio y tiene la convicción suficiente, ¿no?, para hacerlo. Lo ha demostrado, o sea, presentó su plataforma, nadie la presentó. Ayer presentó su plan de gobierno, nadie la presentó. Creo que es un momento histórico que se da en elegir el menos peor. O sea, de verdad que es la primera vez que se da que no tengamos que elegir el menos peor. ¿Y qué dice la gente cuando recorre la provincia, Lorena, y habla de esto, de Milei justamente? ¿Qué le dice? Yo escucho, por ejemplo, a ver si es lo mismo, que les agrada que alguien, como usted dijo, sea diferente a los demás, porque ya venimos con muchos fracasos uno tras otros, pero que un poco temor al cambio brusco hay también. No sé, eso es lo que yo percibo. ¿Usted qué siente? Y la sociedad es como que, no sé, o sea, por lo menos ha mostrado todos estos años ese temor al cambio, ¿no? Y a mí la palabra temor o miedo, la verdad que me genera mucha resistencia. Por eso digo siempre que nos animemos y nos alentemos mutuamente a ser valientes, como lo fue él, que en muy poco tiempo irrumpió en la política, mostrando que sí se puede verdaderamente hacer una transformación de base. La gente lo está buscando a Milei. Ahora, debemos decir que los amigos periodistas de las otras fuerzas
pretenden permanentemente desviar la discusión. O sea, la desvían, digo, porque ¿por qué no se habla y por qué no presentan soluciones a la mala política gobernada, o sea, durante todo este tiempo, a la inseguridad, a la violencia? En nuestro eje somos claros, o sea, el que las hace, las paga. Y acá hay una realidad que hay que ser rápidos y aplicar la ley para condenar, y estrictos con las sentencias. A ver, no se hace. La falta de generación de fuentes de trabajo, por ejemplo. O sea, no, es prácticamente imposible. O sea, tanto en el Valle Medio, vamos a hablar de Valle Inferior, tenemos el momento histórico donde, producto de la sojización de la zona núcleo más importante que tiene Argentina, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, la frontera se fue corriendo, la frontera ganadera y agrícola. Y hoy nuestro norte, el norte de nuestra provincia y el este ha ido absorbiendo esa gran parte de actividades. Y de repente no se incentiva el desarrollo. O sea, somos el segundo valle más grande en Viedma, Valle Inferior, de la provincia, con hectáreas bajo riego. O sea, no se motiva a la inversión. Y eso es desde un plan netamente liberal como el que propone Javier llevarlo adelante. O sea, es prioridad darle respaldo al empresariado rionegrino para poder salir del estancamiento económico, incentivando, por supuesto, cada inversión privada para que esto, a su vez, genere mano de obra a los trabajadores en forma genuina y, de alguna manera, quitar este gasto público tan amplio absorbido por el Estado, que nos ha llevado a ser, en 10 años, 13% más pobres. Y la pobreza tiene una directa relación con la delincuencia. La falta de educación, Gustavo, la baja calidad educativa. Solo la mitad de los chicos que ingresan a la primaria hoy terminan la secundaria. En la era del conocimiento en el mundo donde estamos con la inteligencia artificial, la Argentina produce ignorancia permanente, porque los chicos no terminan las clases. O sea, las empresas buscan calidad, te piden secundario completo. Y los chicos que ingresan con un secundario completo, que son muy pocos de hecho, 4 de cada 10, y esa es la cifra real, no tienen mucha falta de interpretación y comprensión de acciones, de procedimientos en texto. Entonces, creo que esto sí se lo debemos a esta forma de gobernar, y Javier viene a proponer algo completamente distinto. Y por supuesto que nosotros, llevado a la provincia, también vamos a ejecutar conforme a nuestra sociedad y a nuestra idiosincrasia. Lorena, finalmente, usted mencionó recién gasto público. ¿Cómo cree que es ese gasto público en Río Negro y cómo podría, si cree que es demasiado, podría achicarse? Yo te lo puedo poner en ejemplo de mi localidad o el mismo Viedma. Viedma hoy tiene un potencial muy posible empresarial. Por eso digo, es tan importante que prestemos atención y que estemos en esa línea y en ese eje de políticas, de desarrollo. Pero las comunidades no resisten más tener municipios de 600, 700 empleados públicos. La inflación se genera ahí. Y esto hay que dejar de mentirle a la gente. La inflación es el fenómeno que genera por el aumento de emisión de plata. Y cuando el gasto público es muy amplio, más plata tiene que generar. Y eso lo pagamos nosotros con los impuestos. Entonces terminamos ahogando a los empresarios con impuestos para sostener una masa salarial que no es posible. Claro, y la idea, por ejemplo, sería que, bueno, no está en manos de un diputado nacional, pero lo ideal sería ir bajando el gasto público en Río Negro, no sé, achicando el Estado, por ejemplo, que se agranda, la verdad se agranda mes a mes. En la plataforma de Javier Milei lo dice, que es nuestra plataforma liberal, lo dice claramente. Aparte, hay distintas generaciones de acciones y de políticas para aplicar. La principal es poder bajar esa cantidad de impuestos, esa carga impositiva, para que el empresario pueda generar mano de obra genuina. Y de esa manera, teniendo la posibilidad de una estructura empresarial privada que contenga a la gente, que después el gasto público pueda empezar a bajar. Nosotros tenemos la fórmula, digo esto siempre, no lo decimos en todos lados, pero es muy importante saber que una Argentina distinta, con los mismos de siempre, es imposible. Y nosotros tenemos la única lista que acompaña un empresario, el trabajador, como en este caso,
en el caso de Miguel Muñoz, que ha sido un gran activo personaje en esta alianza estratégica que tenemos, La Libertad Avanza con Fe. Y también tenemos a Natalia Chemor, que es una empresaria que hace 20 años que trabaja, colabora con la Cámara de Comercio de Cipolletti. O sea, la lista que acompaña a los trabajadores y la lista que acompaña a los empresarios con trabajadores y viceversa somos nosotros. Es la única forma de salir adelante, o sea, con trabajo, con mano de obra genuina, con un mercado libre donde el Estado tenga una intervención específica, no que tenga que sostener con planes en forma de esclavitud moderna a la gente. Bien. Lorena, ¿cómo será su campaña o la de toda la lista de aquí al final de la misma, antes de las elecciones? Volvemos a recorrer toda la provincia nuevamente, también por supuesto en cada área, en cada región, en cada localidad hay equipos de trabajo, también equipos técnicos detectando las necesidades de cada idiosincrasia, digo, ¿no? Porque bueno, nuestra querida provincia tan extensa y con distintas áreas de producción es muy importante tener esto presente, que cada grupo pueda trabajar y detectar e interpretar la necesidad de cada localidad. Nosotros en eso somos claros, no vamos a hacer lo que interpretamos nosotros como políticos o como solamente parte de una lista, sino que interpretamos la necesidad de los vecinos de Río Negro y de todos en general. Creo que no es lo mismo apuntar a la sociedad de la zona cordillerana, a la zona de Valle Medio, son totalmente distintas las necesidades y en función de eso es que estamos trabajando y vamos a recorrerla completa nuevamente antes del fin de semana que viene, no este sino el otro. Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a vos, Gustavo, y bueno, una buena jornada para todos. Igualmente, que le vaya muy bien. Gracias. Lorena Villaverde es candidata, precandidata técnicamente, pero lo va a hacer después en las generales, a diputada nacional por Libertad Avanza, el partido que a nivel nacional lidera Javier Milei, es empresaria, es de Las Grutas, ha trabajado siempre en la actividad privada, como todos los candidatos de la lista de Milei acaba de resaltar. Habló, bueno, de la inseguridad, pero que es producto de la economía. O sea, la mala economía genera todo lo malo después, ¿no? No quiere decir que una buena economía resuelva todo, pero sí casi todo. La mala economía genera inseguridad, mala educación, bueno, etcétera, 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 y de eso fuimos hablando durante toda la nota también, y dice que Milei es el único que puede hacer algo, que puede animarse a hacer el cambio, y hizo hincapié especial en el gasto público, y cuando se hace hincapié en el gasto público, en las provincias se mira mucho la capital de las provincias, que es donde está la administración pública. No se animan todavía a decir los candidatos libertarios, por ejemplo, de alguna manera, de hacer un recorte en el Estado y demás, porque no creo que tampoco lo piensen así tan abiertamente, y además una diputada nacional, como decíamos recién, tampoco lo puede hacer. Ni siquiera Milei siendo presidente, si es que accede a ese lugar, solo podría hacerlo un gobernador. Pero ellos que dicen, achicarle el gasto público, decía Villaverde, primero dándole más posibilidades al empresario para que ocupe gente, y con eso teóricamente empieza a achicarse el Estado, porque alguien que tiene que laburar en lo que sea, tendrá posibilidad de hacerlo también en lo privado y no tanto en lo estatal. Bueno, sería un poco lo ideal, ¿no? Pero no estaría pasando en Argentina.